del cráneo. ¿Cuáles son? Tenemos la lateral, antero-posterior, como también la posterior anterior, y finalmente tenemos la de Downey. ¿Sí? Hay otras, pero obviamente se las va a llevar conforme veamos otras cosas. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la proyección lateral. En este caso, hay que realizarlo de una forma bastante sistemática. Primeramente, ¿qué hay que hacer? Primero, hay que ver el tamaño y la forma del cráneo. Segundo, hay que ver la densidad y el grosor del hueso. Tercero, hay que ver la forma y el tamaño de las suturas. Tres cosas muy importantes para evaluar, sí o sí. Seguidamente, una vez evaluado estas cosas, debo de ver, uno, las huellas vasculares, las cuales obviamente son zonas anatómicamente normales, por la confluencia de vasos muy importantes, generalmente las arterias meningias, ¿ya? Luego, hay que evaluar cómo está la cavidad craneal en busca de alteraciones, y finalmente hay que ver cómo está la estructura de la base del cráneo. ¿Sí? ¿Hasta acá está claro? Ahora, veamos las huellas vasculares. Tenemos los surcos vasculares y los canales diploicos, también mencionados como venas de Breccia. Ahora, los surcos vasculares van a ser arterias meningias, las venas y sus ramas. Ojo, estos surcos como tal los vamos a ver en la parte interna del cráneo, la parte interna. En cambio, los canales diploicos o de Breccia lo vamos a ver en la parte externa del cráneo, más que todo en la parte parietal y frontal. Hay que recordar que estas paredes van a ser muy finas y vamos a ver que son bastantes áreas de dilatación, la cual mencionamos como lagos venosos. Ahora, hay que ver el tamaño y la forma. Entonces, hay que tomar en cuenta que en el adulto, esta área como tal, que está ocupada por la cara, es aproximadamente la mitad de lo que es el cráneo, o sea, 50-50 en el adulto. En cambio, en el niño, el área facial como tal es menos 50% en comparación del cráneo, menos por si acaso. En los recién nacidos en término es muy diferente. La parte calvario cara es de 3,5 a 1 por si acaso. En cambio, los prematuros es 5 a 1 o mayor. Fíjense la gran diferencia en lo que respecta a su ocupación anatómica como tal, tanto cara y cráneo. El grosor del hueso. Primeramente, si son delgaditos, vamos a apreciar las siguientes zonas, delgados. Primero, región frontoparietal. Segundo, cerca a la altura coronal. Me imagino que todos saben dónde está la altura coronal. Bien. Tercero, en los techos de las órbitas, por encima de lo que es el surco supraorbitario, y encima de la protuberancia occipital interna. Bien. Ahora, de forma engrosada, vamos a ver lo que es la hiperostosis frontal interna. Generalmente lo vamos a apreciar eso en las mujeres en la región frontal. Entonces, si la mujer da un cabezazo en la región frontal, obviamente va a causar un gran daño en la persona, porque es bastante grueso esa parte. Ahora, suturas. Muy importantes de conocer. Primero, hay que tomar en cuenta que los recién nacidos, las suturas son bastante amplias, anchas y un poco difícil de visualizar. Obviamente por la parte tanto anatómica como funcional. Y en cambio, el niño mayor, ya a sus 5, 6, 7 años, ya se asemeja a las suturas de un adulto. Obviamente no al 100% porque va a terminar de cesarse con el pasar de los años. Bien. Ahora, en este caso, es importante conocer cuáles son las suturas como tal y en quiénes voy a apreciar. Primero, las suturas normales de desarrollo que los tienen todos, tanto niños como adultos, son las siguientes: sagital, coronal, lambdoidea y suturas menores en torno a la mastoides. ¿Sí? Ojo con eso. Tenemos suturas normales de desarrollo, las cuales vamos a ver en los lactantes y niños pequeños, pero nunca las vamos a apreciar
en los adultos. La única es la sutura innominada. Ojo con eso. ¿Sí? Siguiente. Las suturas accesorias más frecuentes en las personas, las cuales se pueden encontrar tanto en lactantes, niños pequeños y ocasionalmente en los adultos. Ocasionalmente. ¿Cuáles tenemos? Metópica, parietales accesorias y la mendoza. ¿Sí? Importante también para fines prácticos para ustedes. La siguiente. Una vez sepa cómo son las suturas, dónde se encuentran y demás, debo de saber qué proyección voy a solicitar para poder apreciarlas o estudiarlas. Entonces, la sutura metópica la voy a encontrar en una proyección de Towne y la proyección frontal. De las dos, la mejor para poder observarla va a ser la frontal. La siguiente, parietales accesorias. Puede estar en cualquier lado en la cual se encuentre la sutura normal o donde pueda nacer. Entonces, la podemos ver en las tres. Towne, frontal y lateral, en cualquiera. ¿Cuál es la mejor? Towne. La sutura mendoza. Dos proyecciones, lateral y Towne. ¿Cuál es la mejor? Lateral. La sutura innominada es la única proyección en la cual vamos a poder observarla, es la proyección lateral. Ojo con eso. Ahora, recordemos anatomía pura. Entonces, suturas. Pues vamos viendo lo que es la parte de la coronal, la arboidea, escamosa, la occipitomastoidea, y fíjense aquí está la innominada. Es por eso que la única proyección que os deja ver es la lateral, no hay más. Y acá, aquí estamos sumando lo que es una sutura accesoria, ¿no? Es la mendoza. ¿De dónde está naciendo la mendoza? Es sutura landoidea. Por si acaso, ojo, la sutura mendoza como tal puede ser tanto completa o incompleta. ¿Qué entiendo por completa? Que está partiendo de ambas suturas landoideas. Incompleta obviamente no llega a la otra sutura landoidea. Ahora, fíjense acá, estamos presentando suturas parietales accesorias, tanto completas como incompletas. Esta completa, ¿de dónde a dónde está yendo? Coronal a landoidea. ¿Y estas, de dónde nacen? Sagital y landoidea. Y obviamente no termina en otra sutura, entonces incompletas. Las más frecuentes de apreciar son incompletas por si acaso. Ahora, una vista desasiva. Estamos viendo lo que es coronal, sagital, landoidea y suturas parietales accesorias. Acá, una proyección frontal. Entonces, fíjense aquí, importante. Estoy viendo lo que es la sutura coronal. La sutura coronal es difícil observar en esta proyección, es difícil, pero sí se logra ver, obviamente por su disposición anatómica como tal, está bien juntita a lo que es el vértex craneal, ¿no? Viendo, solucionarlo anatómicamente. Ahora, si se fijan bien, esta de acá es la sutura sagital, pero no está por delante, está por detrás. Por eso está diferente tonalidad de color. Y estoy apreciando las suturas landoideas por detrás, por si acaso. Aquí puedo apreciar lo que es la parte frontal, lo que son las suturas escamosas. Acá, fíjense. Entonces, tengo la coronal y aquí sale una sutura accesoria. La sutura metópica, la cual va a dividir la región frontal tanto el lado derecho como izquierdo. ¿Sí? Importante. No confundirla con la sutura sagital. Muy importante eso. Ahora, fíjense acá. Estamos apreciando suturas parietales accesorias. ¿De dónde están saliendo? Igual, las landoideas. Fíjense que por eso la importancia del abdomen, porque generalmente nacen de las landoideas. Acá, esta es una proyección de Towne, fíjense sus características.
y lo que apreciamos mucho mejor lo que es la parte occipital como tal. En este caso, tenemos bastante bonito lo que son las suturas lambdoideas, parte de lo que es el sagital, una pequeña parte. Podemos apreciar lo que es la coronal y apreciar lo que son las escamosas y lo que es el agujero magno. Aquí está incorporado una sutura accesoria, la Mendoza. ¿Completa o incompleta? Completa, ¿no? Más completa. Muy bien. Otra cosa importante que hay que recordar son las fontanelas. Tenemos tanto la anterior como la posterior. La más importante de las dos siempre va a ser la anterior, porque se le utiliza en la parte clínica del paciente. Ahora, esta fontanela anterior se va a cesar aproximadamente a los 2 años de edad. ¿Sí? A los 2 años de edad. Entonces, si alguien les dice, tocame su fontanela anterior, y nadie que tiene, por ejemplo, 3, 4 años, obviamente no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Entonces, no hay que inventarse que has tocado la fontanela. Si por algún motivo tocas una zona bastante blanda y cartilaginosa, ¿es normal? ¿3, 4 años? No, entonces hay algo patológico en ese caso. Ahora, cuando toquen la fontanela anterior, hay que fijarse si está deprimido o abombado. Si está abombado, ¿qué me puede decir? Líquido. Ya, pero ¿cómo tocarías eso en forma general? Porque hay un montón de patologías, pero en forma global, ¿cómo los agrupas? Aumento de... Eso, aumento de presión intracraniana. La patología más frecuente es el hidroceles. Ahora, si está deprimido la fontanela, ¿qué voy a pensar? Eso es llevar de cirugía. ¿Hay procedimiento? ¿Están llevando o no llevando? ¿Están llevando? ¿Semio 1 o 2? 2. ¿El 1 qué han llevado? Deberían saber. Cuando encuentren depresión es deshidratación, por si acaso. Deshidratación. Está deshidratado. Es muy importante conocer estas cosas bien pequeñitas, pero muy importantes para que el paciente reciba una buena conducta. La posterior se cierra los 2 a 3 meses de vida, ¿no? Tenemos otras fontanelas también muy importantes. Tenemos la fontanela esfenoidal derecha-izquierda y la fontanela mastoidea derecha-izquierda. Fíjense, dice que se cierra poco después del nacimiento. Entonces, ¿cuál es la función de estas fontanelas? Paso de eso, trabajo de parto. Muy bien. Una vez cumplió su función como tal, ya no sirve de nada, por tanto, desaparece. ¿Listo? Así de sencillo. Bien. ¿No quieres ir a caminar ahora? Ya, ahora. Muy bien. Visto la parte anatómica, vayamos reconociendo cosas. Ahora, primeramente, es importante saber diferenciar sutura de fractura. Muchas veces nos confundimos y decimos, estoy viendo una ruptura, pero no. Resulta que es una sutura accesoria. Estoy viendo una sutura accesoria. No, resulta que es una fractura. ¿Cómo puedo evitar en la mayoría de los casos confundirme entre sutura y fractura? Lo siguiente. Una sutura accesoria como tal tiene una disposición simétrica, ¿sí? En cambio, una fractura como tal no cumple lo que es una dirección estándar como tal. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tome dos proyecciones de cráneo, ya sea por ejemplo lateral con tome, lateral con frontal, frontal con tome con posterior anterior, debe comparar ambas para ver cómo está la disposición de esa sutura. Si en ambas proyecciones esa sutura no coincide o no concuerda a su disposición geográfica, ¿qué es? Fractura. Entonces, aquí está el gran ejemplo. Llega un pacientito, el cual
tiene lo que es una parte de sospecha de fractura. Entonces, si yo veo esta radiografía de proyección anterior, ¿qué estoy apreciando? Supuestamente una sutura, la cual posiblemente esté naciendo de la sutura landoidea. Muy bien, quiero ver una lateral. Entonces, estoy viendo que la lateral obviamente me dice que indica que la supuesta línea radiotransparente, ¿de dónde están haciendo? Sagital. Pero ¿hasta dónde se extiende? Hasta temporal. Lo cual hemos visto en alguna sutura accesoria. No coincide su distribución fotográfica como tal. Es muy larga para hacer sutura. Por tanto, es fractura. Ahora, ojo, para poder guiarnos y estar 100% seguros, es importante siempre incorporar la clínica del paciente. Porque no viene de la nada, ¿sí o no? Siempre hay el antecedente que el niño o se ha caído o se ha golpeado por X motivo. Entonces, eso tiene que darnos atención. Más aún si vemos alteraciones a nivel del cuero cabelludo. ¿Sí? Entonces, eso puede sospechar más aún todavía que esto es una fractura. Ahora, fíjense acá. Proyección de Towne. En este caso, estamos apreciando lo mismo que en el dibujito. Tenemos la sutura sagital, las landoideas tanto del lado derecho como el lado izquierdo. Por delante, en la parte anterior, también se ve sagital y la coronal. Acá estamos apreciando lo que es la sutura chicos, lean. Mendoza. Acá, fíjense, hagamos comparaciones. Entonces, coronal, sí. Ojo con esto. Estoy viendo dos líneas radiotransparentes. O simplemente líneas radiolúcidas. Entonces, ¿es normal eso? Depende de la edad del paciente. Depende de la edad. Ya. Allá, la edad, muy bien. Un buen factor. ¿Qué más? Algo muy importante, nunca hay que olvidarse en eso, chicos. Es que hay ocasiones en las cuales existe lo que es un paralelismo de suturas. Paralelismo. En este caso, fíjense, hay dos suturas coronales. Es normal. Totalmente normal. Por acá, sutura landoidea, sutura escamosa. Fíjense acá, ¿qué hay? Igual hay un paralelismo. Totalmente normal. ¿Estás bien? ¿Estás de señor? Espera que veamos ustedes. ¿Estás bien, Chile? Ahora, ¿qué tenemos acá? La sutura occipitomastoidea, y fíjense aquí bien pequeñito, la sutura innominada. ¿Está clara esta parte? Es importante que sí o sí ahora dominen lo normal para que luego tienen la parte patológica. Ahora, fíjense acá, un acercamiento para ver lo que son las suturas escamosas, ¿no? Acá, ¿qué estamos apreciando? A ver, chicos. No es la Mendoza. Fíjense bien. ¿Qué es esto de acá? La mollera. ¿Esto? ¿Esto? Ya, importante, ¿qué es eso? Es una. A ver, chicos. Es una. No, sí es escamosa. Es la P. ¿Qué se llamaba la P? La que es así, son cortitas. Esas, paralelas. No, no es una paralela. Son paralelas, ¿no? Ya les he dicho. Parietal accesoria. Cosas ahí. Nomás no me sabía el nombre. ¿De dónde están las esa parietal? De la lambdoidea. Eso, muy bien. Lambdoidea. Fíjense acá, ¿qué es eso?
La idea. No. Parietal. Una parietal abscesoide. No están haciendo alveolar. Ojo con esto. En esta imagen estamos viendo algo también que es un poco inusual, pero no significa que sea patológico. Lo voy a delimitar para que lo vean. ¿Cómo? Porque el hueso está ahí como que... ¿Qué hemos dicho en las comparaciones de cara cráneo? Eso, muy bien, Leonardo. Más o menos, sí. Ya se acordaron, ¿no? Ya. Voy a disculpar sentar un poco, es que de cerca se puede marcar. Ya. Fíjense esta parte, voy a pausarla. Atentos. ¿La ven? Sí. Eso corresponde a un hueso borniano. Hueso borniano. ¿Qué es ese huesito borniano? Simplemente es la formación de una plaquita ósea, la cual nace de una o dos suturas. Es totalmente normal y generalmente se lo encuentra en los niños, ¿sí? Rara vez en el adulto o joven. No es patológico, ojo con eso. Eso con el tiempo va a desaparecer, ¿sí? Ahí está. ¿Qué estamos viendo aquí? Hueso borniano, que ha nacido de dónde? Dando idea, ¿no? A ver, ¿qué está señalando? ¿Qué? La que divide la región frontal izquierda derecha es la metópica, muy bien. Ahora, aparte de metópica, ¿qué más estamos observando? De forma normal. ¿En dónde? En la parte sagitaria y la huerea. Es muy bien, fíjense. Huesos bornianos. Se pelean por su Ya. A ver. ¿Qué es esto, chicos? Antes de gane aquí es Parietal abscesoide. es parietal abscesoide. Hueso borniano. Ya. Muy bien. Entonces vamos a la parte del procedimiento anatómico. Estas imágenes se las voy a pasar por diapositivas para que tengan mejor calidad, ¿ya? Se los voy a mandar eso de las 10:30, 11 de la noche, ¿ya? A esa hora voy a llegar a mi casa. Hoy les voy a mandar. Pero se pasa casi hasta las 9:45. Ya, ahora, fíjense acá. Tengo lo que es el paladar duro. Ahora, fíjense la radiopacidad. La radiopacidad como tal es mucho más blanco, por así decirlo vulgarmente, a comparación de esto de aquí, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Densidad de qué? Eso. La densidad ósea es mayor para determinada función. Es por eso que hay zonas más radiopacas que otras. Muy bien. Es importante eso. Entonces, tenemos lo que es paladar duro. Muy bien. Luego, vemos acá. Bien bonito. El seno maxilar. ¿Por qué el seno maxilar se ve entre lo que es más que todo radio lúcido? Es una cavidad con aire. Lo cual obviamente le permite que los rayos X pasen con mayor facilidad y me dé esta característica. Bien. Ahora, tengo lo que es la órbita. ¿Por qué la órbita lo veo medio radiolúcido? ¿Tiene aire? Es una estructura de menor densidad, entonces pueden decir. Ya, ¿qué tiene esa órbita? ¿Y el otro qué tiene? Líquido. ¿Qué líquido? Moracoso. Eso, entonces, ese líquido como tal es tan noble, tan transparente como tal, menos denso, que permite que los rayos pase con facilidad. Así de simple. Ahora, tenemos lo que es el seno esfenoidal. Seno esfenoidal. Y por arriba del seno esfenoidal tenemos La silla turca. silla turca.
¿Qué se posa en la silla turca? Hipófisis. Muy bien, el hipófisis, ¿no? Descansa siempre. Y en la parte posterior, hacia atrás de lo que es la silla turca, tenemos la apófisis clinoides posterior. ¿Sí? Y la anterior está acá por si atrás. ¿Sí? Ahora, esta es la tuberosidad o prominencia de lo que es el C1 o arco. Bien. Y por delante tenemos lo que es el arco anterior de la C1, también llamado grano de café. Y esta es la apófisis espinosa de C2 o axis. Esta de acá es la apófisis odontoides, la base de la odontoides, el cuerpo de la odontoides. ¿Bien? Un poco adelantado para que entiendan esto. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Ya. Siguiente. Entonces, sigamos reconociendo. Ahora, empecemos acá. Tenemos lo que es la rama mandibular, ¿no? En este caso, esta parte correspondería a ser la mandíbula como tal, ¿sí? Y esta parte de acá, un poquito adelantándome, lo veamos en otro punto, esto corresponde a ser el ángulo de la mandíbula. ¿Bien? Ahora, esta partecita de aquí es el clivus, ¿muy bien? Hacia arriba tenemos lo que es la lámina cuadriláteral. No se ve muy bien la lámina cuadriláteral acá. Y aquí, por delante, corresponde a ser la apófisis clinoides posterior. Eso de acá, silla turca. Eso de acá, apófisis clinoides anterior. Eso de aquí es el pecho orbitario. ¿Bien? Acá por delante, esta parte, más que todo, la frontal no quiero decirles que tenemos el surco supraorbitario, cual es una zona bastante importante para proteger lo que es el globo ocular, ¿no? Muy importante eso. Se van a fijar en la parte frontal, que es mucho más opaco, bastante duro. Ya digo que es el ala mayor. ¿De quién? Del senoide. Muy bien. Este es el hueso frontal. Hueso parietal. Y el hueso temporal. Hueso occipital. Muy bien. No son esa parte, chicos. Ya, ahora. Aquí no se ve bien lo que es el conducto auditivo externo, pero más o menos se encuentra en esta zona. El conducto auditivo externo. Eso va a ver mucho mejor. Aumentemos el nivel. Entonces, acá tenemos el Clivus. Más arriba. conducto auditivo externo. ¿Ya? Esto es muy bien. Esto es hueso occipital. Esto muy bien, hasta aquí vamos bien. Ahora, esta parte, hay sinetrínico. Luego tenemos lámina cuadriláteral. Pues como tipo cuadradito lo he colocado. Esta es la apófisis posterior. Esto, silla turca. Esto, Lámina cuadrilateral. apófisis sinoides anterior. ¿No estás viendo bien? Sí. Esto, placa cuneiforme. Y esto, placa unitaria, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Y esto?
Estructura coronal. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Qué vamos a hacer anterior? ¿Ah? Muy bien. Es O, también llamado cuernos. Muy bien. ¿Esto? Diente de oro. Son curaciones mentales. Tratamiento de conducto. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿No se están durmiendo? ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir? Aquí vamos a grabar pues bien, muchos bien. Sí, ella me llama la atención. Ya, muy bien. ¿Qué querías explicar? Todo. Todo eso. No solo de esa imagen. Ah, Que ¿eso explica todo? sí, puedo volver por. Ya no hay problema. A ver, ayudemos a su compañera. Entonces, repitamos. Punto de diversidad. Muy bien. Esa parte de acá es, por más idea. Todo eso de acá, hueso occipital. ¿Esto? Idea. Muy bien. Vamos a sacar lo que le gusta a la Iris. ¿Sí? ¿Esto? Lámina cuadriláteral. Lámina cuadriláteral. Auditoides posterior. Cicaturca. Apófisis Anterior. ¿Esto? Ya, ¿cuál podemos ser fenoidal? Muy bien. ¿Esto? ¿Qué? Placa uniforme, muy bien. ¿Esto? Eso. ¿Listo? Ah, acá. ¿Y este? Hay dos. Puede ser la estructura sagital o puede ser el vértex craneal. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver la proyección de Caldwell o posterior anterior. Entonces, en este caso es importante ver cómo se toma esto. Tiene una discreta angulación, como está viendo la imagen, de los rayos X, el cual gira hacia abajo. Fíjense qué ángulo, en 45 grados, ¿no? ¿Para qué? 15. Nos sirve para determinar la simetría del cráneo comparándolo por ambos lados. Entonces, la vamos a ver así. Ahí está. Proyección posterior anterior de Caldwell. Bien, entonces, vayamos a reconocer. Se lo voy a pasar. Ahora, aquí está bien bonito. Aquí es supraorbitario. También se debe saber decir prominencia supraorbitaria o margen supraciliar. ¿Sí? Ahora, aquí fíjense, más allá abajo, la crista calle del etmoides. ¿Esto? Cintura sagital. ¿Y esta? La idea. Esto de acá. La cresta petrosa. ¿Bien? ¿Está claro? Sí. ¿Cómo nos damos cuenta de que están posterior anterior? ¿Cómo? ¿Cómo me doy cuenta de que están posterior anterior? Con las indicaciones de gráficas. Ya te dice la grafía ya, con qué proyección es. Ahí justo me voy a colocar una imagen en la cual explico siempre cómo puedo saber
Si es anterior, posterior o posterior, no en todas las placas antiguitas. No te lo voy a poner esta imagen. Te lo voy a colocar por la siguiente semana. Eso no olvidado. O se los puede decir en la práctica también, es lo mismo. Son 5 minutos. Ya. Entonces fíjense que ya bonito todo tu miembro. Entonces, tenemos lo que es el seno frontal. Bien. Tenemos lo que es el seno esmoides y por dentro el senoides. Cervillas mastoideas, seno maxilar y aquí. Esto puede ser orificio nasal derecho o corriente nasal inferior, cualquiera de los dos. Y ojo, acá en medio de ambas fosas nasales tenemos el tabique. 8. Entonces aquí está claramente explicado, ¿no? Senos frontales, fosa voluntaria, creo que es la parte de las cervillas esmoidales, este ladito, extremidades acá al centro, tabique, cornete nasal inferior o fosa nasal también puede ser izquierda, derecha, seno maxilar, la parte del peñasco y demás. Proyección de Tauber. Entonces, es una proyección antero-posterior en la cual el ángulo de incidencia del A central, del derecha X, pasa entre 30 a 35 grados caudal por la región frontal. ¿Para qué? Para ver esto de acá. Tanto el hueso occipital como ambas mastoides. Muy útil realmente, muy útil. Ahora, ¿cómo sé que es de Tauber? Sencillito. El área geográfica como tal es mayor en la región occipital y aparte no veo órbitas. No veo órbitas. ¿Sí? No veo. Ahora, ¿qué me permite evaluar? Fíjense, más bonito. Lo que es el hueso occipital. Fíjense acá, estoy presente lo que es el foramen magno o agujero magno, ¿no? Los cóndilos y lo que es el septum nasal o tabique nasal, ¿no? Acá hay otro, fíjense, entonces, gran área anatómica, la del hueso occipital, lo que es el orificio magno, foramen magno, la cresta petrosa, la mastoides, ambos lados, lo mismo. Acá fíjense la lámina cuadrilátera y a un costado lo que es la apófisis crinoides posterior. De cerca, fíjense, entonces, esta es la estructura de la lámina cuadrilátera y a los laditos la apófisis crinoides posterior. Bien, y todo eso de acá lo que es el agujero magno. No, nada que ver con el Ahí está, entonces, otra imagen, fíjense. Entonces, tenemos el hueso occipital como tal en todo su esplendor, la cresta petrosa, o te llaman pirámide petrosa, esta parte de acá. Es la parte parietal, el hueso parietal, y más por debajo, el hueso temporal, ¿no? Ahora, si eso estuviera señalando un poquito más para acá, estaría señalando lo que es, ¿qué? Jesús, la idea. Aquí está, fíjense, ¿qué? Esto, de acá es la... La lámina cuadrilátera y a los costaditos la apófisis crinoides posterior. Proyección de la base del cráneo. Entonces, es una proyección más específica, ¿no? En la cual me interesa ver obviamente lo que es la base del cráneo. Entonces, fíjense cómo se le coloca el paciente para poder tener estructura imagen, ¿no? Ahí está. Este es. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué puedo observar con esto? Uno, los senos esmoidales y etmoidales, orificio oval y el espinoso, los cóndilos de la mandíbula, pirámide petrosa, orificio magno, apófisis mastoides y lo que es el hueso occipital. ¿Sí? Ahora, siempre repito,
Estas son las posiciones estándar para pedir en todo paciente, tanto el paciente pediátrico como el paciente adulto. Lateral, antero-posterior y down, ¿no? ¿Esta cuál es? Lateral. ¿Esta? Antero-posterior. ¿Y esta? Down. Facilito, ¿no? Muy bien. Quería escuchar en esto, pero no funciona, es un parlante. A ver si ya. Si cerramos las ventanas. Ahí. Ahí creo que no da. ¿Verdad? Ahí está. Ya, fíjense cómo vas a realizar lo que es la posición. Fíjense. Ese bonito que lo hago con no. Entonces, va a indicar al paciente que posición tiene que estar. En este caso, paciente bipedestación, o sea, de pie como tal, ¿no? Siempre hay que quitar todo objeto que vaya a perjudicar con el estudio, desde aretes, collares, piercings y demás. ¿Sí? Es muy importante. Y a veces hay que especificar, presentar un cuerpo metálico dentro de lo que es la cabeza. Vamos a ver una placa metálica en el cráneo. Fíjense cómo está midiendo. La presión posterior anterior para realizar el disparo de rayo X. Entonces, aquí tiene que llegar rayos X a la placa. Obviamente va a llegar cierta cantidad de rayos X para dar una imagen como tal, ¿no? Entonces ya saben cómo unas estructuras para ir penetrando y que van a detener, absorber o impedir que pasen los rayos X. De todas maneras, cuando les pasa vas a escuchar el audio como tal, ¿no? Entonces, no tiene que respirar, no tiene que parar su respiración. Olvídense, proyección lateral. Igual va a estar midiendo, ¿no? Para poder disparar los rayos X. ¿Han visto cómo está apuntando? Con un infrarrojo no se va a apuntar, va a disparar rayos X. ¿Qué más le doy? Ya. Vamos realmente a los hallazgos normales. Entonces, vamos a ver la parte de las calcificaciones no patológicas. Bien. Entre estas, ¿qué estructuras pueden clasificar de forma normal? Uno, la glándula pineal, la avénula, los retroideos, que vamos a encontrar. Canciones de la cura, los nasales, elemento petroclinoideo, hipófisis y el cristalino. Ahora, van a estar relacionados más que todo con la parte de la edad avanzada. Conforme pasan los años, va a calcificarse. Por ejemplo, lo que respecta a la parte de la glándula pineal, cuando ya tiene una personalidad avanzada, hay un 50% de probabilidad que se calcifique. ¿Va a traer repercusiones contra lo que es el paciente? No. Ojo, no. La avénula igual va por ese porcentaje, rescoideos. Paciente de edad avanzada tiene un 10% de probabilidad que se calcifique, por si acaso. Ahora, el cristalino también está relacionado con lo que es la edad. Generalmente es un halo en forma de anillo, de oleopato. ¿Sí? Ahora, etiología como tal de por qué se calcifica todavía es desconocida. Hace un momento se sabe que se debe por un aumento de depósitos de calcio y de hierro, lo cual va a provocar lo que es obviamente se calcifica. Y se ha demostrado científicamente que obviamente no hay alteración funcional. Ojo con eso, se estoy repitiendo, es normal.
Veamos. Entonces, vamos a ver lo que son calcificaciones fisiológicas intracraniales. Primero, una tomografía computarizada. ¿Qué me dice acá? Una tomografía en corte axial mostrando calcificaciones fisiológicas de la hoz del cerebro. Entonces, estos chicos, por si acaso, la siguiente semana voy a indicar tomografía del cráneo. No gusta de la... Porque obviamente tengo que seguir el curso del tema como tal del pedroso. Pero obviamente ya esta semana voy a hablar bien de tomografía. Porque tienen que dominar sí o sí tomografía ustedes. Ahora, esta es la calcificación por si acaso. Y esta es la hoz del cerebro. Bien, se ha calcificado. ¿Qué piensa ahí? Estás bien hiperactivo. Ahora, las avénulas. Aquí están. Ahí están las avénulas. Están calcificadas. ¿Qué más? La glándula pineal. Ahí está la pineal. ¿Qué más? Los plexos coroideos. Entonces, ahí, acuérdense. Tenemos lo que es la hoz del cerebro, avénula, glándula pineal, los plexos coroideos. ¿Bien? Ya. La segunda imagen. Una proyección posterior anterior, mostrando que unas calcificaciones curvilíneas en las carótidas internas. Esta es ahí lo dejo. Y la tercera, una tomografía en la cual estoy confirmando que sí presenta las presiones a nivel de las carótidas internas. Ahí está. Estas son las calificaciones. ¿Listo? Totalmente normal. Doctor, ¿cómo te queda la carótida interna? Por anatomía. No, obviamente, ¿no? Esa es su localización anatómica normal. Por el y esa se clasifica. No. Las órbitas son estas de acá. Por eso, puede ser ese círculo. Y aquí, estas de aquí son las estas. estaciones. Pero sería una réplica, claro. Ah, sí, pues ya. Ahí. Acá. Entonces, calcificación de la sección de los ganglios basales. Estos ganglios basales, todos los de acá. Y la glándula pineal. Muy bien. Y acá, la posición vista radiográficamente de la glándula pineal, bien notoria. No siempre se nota por si acaso. No es bastante raro, pero sí se está notando. Acá. Es bastante raro, pero a veces lo ves radiográficamente lo que es la hoz del cerebro. Ojo, no confundirse con la cresta Guyton. ¿De quién? Del etmoides. Fíjense que está más superior. Muy diferente. No se confundan con eso. Y otro. Calcificación del ligamento petrofinoideo. Es la silla turca de ahí va ligamento, ¿no? ¿Cómo? Es la silla turca. Sí, es silla turca, la crinoides posterior y aquí de aquí está saliendo el ligamento. El ligamento no se va a ver normalmente, no se lo ve. Solo cuando está calcificado nomás. Ok. Ya. Muy bien. En serio, el tiempo pasa rápido. Ahora, veamos el canal patológico. Anomalías congénitas. El cierre precoz de las suturas. Ahora, hay que tomar en cuenta que tenemos dos términos muy importantes. Tenemos las craniosinostosis
y la deformidad posicional. Ahora, a la deformidad posicional también se le sabe llamar no craniosinostosis. Y a la craniosinostosis se le sabe mencionar como una craniosinostosis verdadera. ¿Cuál es la diferencia? En la craniosinostosis va a haber un cierre prematuro de uno o más suturas normales del desarrollo. En cambio, en la deformidad posicional es por una compresión, ya sea antes, durante o después del nacimiento. ¿Sí? Antes, durante el desarrollo en útero. ¿Sí? Generalmente sucede cuando hay un oligoamnios en la mamá. ¿Saben qué es el oligoamnios? Disminución del líquido amniótico. Polidramios, aumento del líquido amniótico. Entonces, si hay una disminución del líquido amniótico dentro del útero, ese bebé obviamente es susceptible a que reciba daño por un X, golpe o compresión. Ese líquido amniótico lo protege a ese bebé, pero ese poquito obviamente no está bien protegido. Es por eso que se sabe que puede producirse lo que son deformidades posicionales por un golpe o compresión del mismo. Durante el trabajo de parto, puede haber. Después, por una mala posición del bebé. Ahí voy a ir un poquito para tomar en cuenta que en los años 80 hubo un disparo bastante brusco de pacientes con deformidad posicional que había pasado. Resulta que en esos tiempos los médicos indicaban que el bebé debería estar todo el tiempo en una sola posición, diciendo que obviamente era sano, pero no era así. Un bebé no puede estar siempre en la misma posición, no puede. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el cráneo es una estructura bastante blanda, endeble, la cual obviamente sí o sí se va a deformar. No es como de nosotros, que es totalmente duro, obviamente no va a pasar nada. Lo más que va a pasar es un úlceras del cúbito. Eso sí nos va a pasar. Pero una proporcional no nos va a dar. En cambio, sí les daba. Es por eso que se disparó los casos de deformidades posicionales. Una vez se ha visto eso, dijeron, no podemos hacer eso. Debemos poner al bebé cada cierto tiempo en una nueva posición para evitar esto de acá, por si acaso. Ahora, tenemos lo siguiente. Dolicocefalia se refiere a un aumento del diámetro anteroposterior del cráneo. La dolicocefalia es por una mala posición o deformidad posicional. En cambio, la escamocefalia es por un cierre prematuro de la sutura sagital. Igual voy a ver un aumento del diámetro anteroposterior. Ojo con eso. Luego tengo lo que son las plagiocefalias. Plagiocefalia anterior o plagiocefalia posterior. La anterior puede ser por una deformidad posicional, que es bastante raro, porque es la parte anterior. O sea, un bebé no va a estar de cara, ¿sí o no? Entonces, puede que sea dentro del útero o durante lo que es el parto. Pero, si no es eso, hablamos de un cierre prematuro de la sutura coronal. Plagiocefalia anterior. Plagiocefalia posterior. Es muy frecuente. No te toca el bebé estar en una posición mucho tiempo. Pero si no es por posición, es por un cierre prematuro de la sutura lambdoidea. ¿Sí? Brachicefalia es un aplanamiento simétrico de lo que es la región occipital del cráneo. Ese netamente es por una deformidad posicional, por si acaso. ¿Hasta aquí está claro? Lo que les he indicado se ha relatado por si acaso. No está eso por si acaso en el Pedrosa. Por eso les he dicho. ¿Puedo repetir? Allá lo quiero. Ya, a ver. Cuando ven el Pedrosa hay muchas cosas que digo que no están ahí, por si acaso. ¿Cómo está el examen? Ahora, de aquí.
Tenemos la dolicocefalia, la cual es por una deformidad posicional. Es un aumento del diámetro antero-posterior del cráneo. Fíjense que está alargado, ¿sí o no? Como si fuera un aire, ¿no? De la película, ¿no? Entonces, dólico. En cambio, escafocefalia es cuando existe un cierre prematuro de la sutura sagital. Tenemos la plagiocefalia, tanto anterior como posterior. La anterior puede ser por deformidad posicional, pero si no fuera el caso, sería por cierre prematuro de la sutura coronal. Plagiocefalia posterior, generalmente es por deformidad posicional. Si no fuera por deformidad posicional, sería un cierre prematuro de la sutura latoidea. Y la braquicefalia es un aplanamiento simétrico de lo que es la región occipital. Ese netamente es deformidad posicional. Ahora sí. Oye, entonces ya. Ahí está. Pues fíjense acá. Esta plaquicefalia es anterior o posterior. Posterior. Una característica importante de la plaquicefalia es que produce lo que es una deformidad o lo que es un aplanamiento asimétrico. Asimétrico. Tanto puede ser lado derecho o puede ser lado izquierdo. Igual el anterior por si acaso. Braquicefalia, un aplanamiento simétrico. Son ambos. Región occipital. Escafocefalia, fíjense. Aumento del diámetro antero-posterior por cierre prematuro de la sutura sagital. Hay otra, la trigonocefalia, cierre prematuro de la sutura metópica. Metópica. Fíjense acá. ¿Qué está provocando? Más o menos una formación de una B invertida, ¿no? Ojo con esto. Todo cierre prematuro de sutura, una vez confirmado, sí o sí es tratamiento quirúrgico. Sí o sí. Lo importante aquí es que lo diagnostiquen lo más antes posible. Idealmente, ese niño debe operarse a los 4 a 5 meses de vida. Operarse. Máximo 12 meses de edad. Pasados los 12 meses, es muy complicado operar. ¿Por qué? Está más osificado. Por eso hay que operarlo cuando todavía es blando. Sí o sí, tratamiento quirúrgico. Ojo con eso. Ahora, veamos esto de acá. Tenemos una plaquicefalia anterior. Entonces, ¿cuál es? ¿Es el lado derecho o izquierdo? Izquierdo. Es izquierdo. Vemos lo que es una depresión o un hundimiento de la región frontal izquierda por cierre prematuro de sutura coronal izquierda. Entonces, ¿qué va a provocar esto? Que la parte de lo que es la ceja y la órbita como tal apunten hacia el lado afectado, deprimido, provocando que el párpado se ve más de lo que debería y se vea más grande que el lado sano. ¿Bien? Al mismo tiempo, ¿qué va a provocar? Que la parte de la raíz de la nariz apunte hacia el lado afectado. En cambio, la punta de la nariz va hacia el lado sano. Esta facies como tal me da la típica imagen de órbita en arlequín. ¿Saben qué es el arlequín? Arlequín, ¿no? ¿Han visto esos muñequitos, ¿no? Antiguitos, Sí. ¿no? Que una vez, por ejemplo, se van gastando los movimientos, obviamente uno queda bien abierto y lo que bien cerrado, ¿no? Esa fase es me da. Ven acá. Entonces, fíjense aquí.
¿Dónde está la afectación? ¿Qué estructura? Coronal. Fíjense cómo está haciendo el prematuro a comparación del otro. Ahora, fuera de que este paciente tenga lo que es una plaquiocefalia anterior del lado izquierdo, ¿qué presenta? ¿Sí? ¿Por qué síndrome de Down? ¿Qué tiene? Macroglosia. Muy bien. Entonces, los índices prematuros de sutura obviamente están asociados también a síndromes, por si acaso, a síndromes o otras anomalías congénitas. Muy importante eso. Ahora, a la exploración física, ¿qué vamos a ver? Entonces, hay que diferenciar lo que es una craneosinosis plamoidea de una posicional. Entonces, vamos a empezar con lo que es una posicional como tal. Entonces, ¿qué me interesa aquí? ¿Dónde ha sido la alteración? ¿Izquierda o derecho? Derecho. Hay lo que es un aplanamiento asimétrico de la región occipital. ¿Qué me va a provocar esto? Primeramente, un abombamiento compensador de la región frontal derecha, del lado obviamente 4. Ahora, fíjense el pabellón auricular. El pabellón auricular va a dirigirse hacia el lado contrario al aplanamiento. Se va hacia el lado contrario. Y seguidamente se puso lo que es un movimiento compensador contralateral. Compensador. Hasta ahí vamos bien. Y esto me da una forma de paralelogramo. En cambio, cuando es un cese prematuro de la sutura lapoidea, me da lo siguiente. En este caso es del lado derecho. Entonces, hay un aplanamiento asimétrico de la región occipital derecha. Fíjense el pabellón auricular. El pabellón auricular se dirige hacia el lado afectado, va hacia atrás. Y el abombamiento de la región anterior o frontal es en el lado contrario. Y un abombamiento compensador contralateral. Me da por eso una forma de trapezoide. Los relacionados. Fíjense la diferencia entre posición y cese prematuro. Posición y cese prematuro. Ojo. Vamos al siguiente. Viéndolo desde atrás, como no hay una afectación de una sutura, no se va a ver alteración como tal. Ojo con eso, no hay nada. En cambio, si es el prematuro, en este caso del lado izquierdo, ¿qué voy a ver? Un abombamiento, ¿no? Más o menos hacia la región occipital. Y en cambio, un abombamiento contralateral del lado contrario, ¿no? Del lado derecho. Esto realmente lo veo clínicamente, porque así se ve. El mismo paciente. Entonces, fíjense, esto realmente lo aprecio acá. Sí o sí, deben saber diagnosticar esto de aquí. No hay donde perderse. Ahora, si en caso la enfermedad fuera por posición, ¿qué debo hacer? 1. Tratamiento conservador. O ver si ese cráneo vuelve a como era antes. Si no vuelve como era antes en por lo menos 6 meses, debo de realizar un tratamiento en ese pacientito. Entonces, voy a realizar lo que es la famosa órtesis craneal. Ahí está, la órtesis craneal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarle un aparato ortopédico dinámico, la cual su función es corregir lo que es la dirección de la formación sin afectar el crecimiento normal de ese cráneo. Lo acomoda, le da forma, pero no afecta su crecimiento. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque esto es lo que es el ortopedista tiene que calibrarlo según la edad del pacientito y cómo va evolucionando su recuperación normal. Características. Primero, una parte superior para que obviamente ventile esa cabeza y no le dañe al bebé su cabecita, no tal por el peso. Segundo, debe de estar totalmente decorada. ¿Por qué? Porque hablamos de un bebé, que obviamente se ve lo que es una zona bastante colorida y bastante bonita, pues obviamente no se lo va a quitar. Para él es otro juguete más. Es maravilloso.
Porque si el bebé se quiere quitar eso y no le gusta, pues el tratamiento no va a ser efectivo. Queremos que el bebé se quede con esto mucho tiempo. Otro, es importante que tenga dos superficies. Una dura por fuera, la cual impida que se lastime, y por dentro una zona bastante blanda y acolchada para que obviamente amortigüe lo que es su cabecita como tal, ¿no? Entonces así lo veríamos al bebé. Así lo veríamos. Ahora, vamos a la plativacía. Ahora, en este caso vemos que la base del cráneo ha sido aplanada. Hay de dos tipos: una invaginación basilar y una impresión basilar. La invaginación basilar es un aplanamiento de los huesos de la base del cráneo en pacientes con patología ósea. La más frecuente es la enfermedad de Paget, por si acaso. ¿Saben qué es la enfermedad de Paget, no? Ya. Seguidamente tenemos lo que es la osteomalacia, la cual encontramos en adultos, el raquitismo en niños y la osteogénesis imperfecta, que es de G. En la impresión basilar está asociado a anomalías de la columna cervical. ¿Qué tenemos aquí? Una fusión atlanto-occipital o fusiones vertebrales múltiples denominado síndrome de Klippel-Feil. O también puede ser por eliminación de las amígdalas cerebrosas con obstrucción de líquidos esclerosaquídeo. Es la malformación de Arnold-Chiari. ¿Bien? Ahora, ahí está. Vamos a ver lo que es un tronco cerebral totalmente normal versus una invaginación basilar. Fíjense, claramente visible. ¿Sí o no? Ha habido un aplanamiento. ¿Se nota? Porque eso hay que reconocer en radiografía o tomografía. Entonces, fíjense, tengo lo que es un corte tomográfico sagital de otro cráneo y parte de la columna, en la cual obviamente el brazo es una línea de la línea de Charles Line para ver cómo está el borde superior del agujero magno, ¿no? En este caso, que sobrepasa el 3.5.3 milímetros, o sea, hay alteración. Ahí está. Entonces, fíjense, aquí tengo lo que es otra vez lo que es la parte de la vacía. Fíjense, está alineado, está aplanado. Fíjense cómo está la protuberancia. Está como este. Así está, ¿no? ¿Sí me fijo? Está así. Está así, ¿no? Entonces, ojo, esta es una resonancia magnética, por si acaso. ¿Lo ves? Un minutito más. Vamos a revisar el meningo encefalocele. Bien, si hablamos de una abertura normal del cráneo, generalmente la línea media. Hay dos denominaciones, ojo, no confundirse. Meningocele solo es la meninge como tal, como vemos en el dibujito. En cambio, la meningoencefalocele es cuando, aparte de la meninge, se ha incorporado el cerebro. El cerebro. Ahí está. Entonces, fíjense así. Entonces, esto puede ser tanto una meningocele como un meningoencefalocele. No sabemos, ¿no? Fíjense al paciente, esto es antes de la operación, después de la operación. Ahí está. Entonces, fíjense, un meningocele. ¿Por qué es meningocele? Porque no veo cerebro. No hay masa encefálica. En este cerebro no hay. En este sí. Meningoencefalocele. Y este es meningocele, nada más. Acá, ¿cuál es? Meningoencefalocele. Tres. Hay cerebro. Quiero decir lo que yo pensé que estaba diciendo. Ya. Miramos acá. Me hacen recuerdo diapositiva 69. Antes que se vayan, chicos, un ratito. Compendios de la Radiología Clínica de Pedrosa, capítulo 50, página 657 al 672.
del libro que les he pasado digital, por si acaso. Capítulo 50, página 657 al 672.